Estaré pendiente al momento que haga su aparición y si atacará o estará viendo. Si es probable que no ataque hasta que nosotros dos estemos casi sin energía para eliminarnos de un solo ataque, diría Amaterasu sería. Aunque a mí eso no me pasaría factura, al tener 6 gemas originales mi poder es casi ilimitado y el desgaste físico sería poco, diría Goku. Bien, meditaré para recuperar el poco poder perdido. Bien, diría Goku. Guerreras del Omegaverso 8 y 1 a la plataforma, diría Ryota viendo a las guerreras. Bien señora, espero traer la victoria para por lo menos irnos con algo, diría Alundra llegando a la plataforma. Bien, esta batalla será interesante, diría Fana cuando llegó a la plataforma. Ambas pueden empezar, diría Kissy viendo seriamente a las guerreras. Ambas chocaron sus puños leve. Y así le dieron inicio a otra gran batalla. Alundra tomó distancia de la guerrera. Fana también y se veían seriamente y de un veloz movimiento ambas estaban frente a frente. Alundra a gran velocidad esquivó el fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella. Fana al lanzarse puñetazo bajo su guardia por un segundo, lo cual bastó para recibir un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Sacando la disparada cientos de metros y a gran velocidad retomó su postura y esquivó un veloz rayo de ki que iba a donde ella. Alundra no bastó con eso y lanzó 2 más. Fana esquivó el otro ya que el segundo pensó que se había destruido. Pero de la nada recibió un ataque, dicho salió de la tierra creando una fuerte explosión en la plataforma. Vaya ingenua, así de fácil la terminé engañando, diría Alundra viendo seriamente la fuerte explosión. Maldición, como no me pude dar cuenta de ese ataque que iba por debajo, baja ingenua terminé siendo, diría Fana cuando salía de la fuerte explosión con leves rasguños. Vaya, me sorprende que hayas caído tan bajo al no poder ni esquivar una técnica tan básica que aprendes de la nada, diría Alundra con una pequeña sonrisa. Tienes razón, pero ¿qué importa? La batalla aún no se termina, diría Fana cuando se movió a gran velocidad. Alundra se sorprendió por la velocidad de la guerrera que solo vio un veloz rayo pasar a la par de ella. Pero en eso su mejilla derecha comenzó a sangrar por un leve rasguño que recibió. Vaya, veo que no has sido capaz de ver mi golpe, diría Fana con una pequeña sonrisa. Su velocidad me superó por creces, diría Alundra viendo seriamente a la guerrera que tenía en su frente. ¿Qué pasa? No me digas que ese golpe te dejó paralizada, diría Fana cuando comenzó a correr a gran velocidad. Alundra salió de su estado y también se movió a gran velocidad. Ambas chicas impactaron fuertemente sus puños, haciendo temblar la plataforma entera por las magnitudes de sus golpes. Alundra perdió el choque de puños, que salió disparada hasta impactar brutalmente con un pilar de la plataforma creando una fuerte explosión. Fana no salió ilesa, también fue impactada por el puño de su rival, que salió disparada logrando detenerse a gran velocidad. Alundra rápidamente retomó su postura y se lanzó a gran velocidad. Fana se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo que recibió el fuerte golpe de lleno que la hizo estrellarse en unos escombros que se habían levantado. Alundra a gran velocidad le clavó una brutal patada en las costillas de su rival. Fana soltó un bocado de sangre y a la vez que fue estrellado en el campo de energía que se había creado para no afectar a algunos guerreros de bajos poderes que habían llegado a presenciar la batalla para aprender de los grandes Omegaverso y a conocer a el guerrero que había derrotando a sus reyes en poco tiempo. Los rumores de que había nacido un Saiyajin que podría destruir a su rey fácilmente y con ese rumor la leyenda del Saiyajin del infinito que había despertado. Lo cual causó terror en varios Omegaverso. Alundra a gran velocidad le lanzó una fuerte lluvia de poderes. Fana solo podría defenderse de los fuertes esferas de poder que iban a donde ella. Vamos, no me digas que no puedes esquivar las esferas de poder, diría Alundra. Fana estaba teniendo muchas dificultades al esquivar las esferas de poder que muchas le comenzaron a impactar comenzando a hacerle daño por cada ataque. Esfera del infinito, diría Alundra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Fana al ver eso su velocidad se disparó a niveles colosales, destruyendo el tiempo por lo cual para ella todo se detuvo. Pero unos ojos verdes la veían intensamente y el cual reconstruyó el tiempo de nuevo. Fana estaba temblando mientras impacta brutalmente algunos escombros, creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se movió a esa velocidad? Diría Alundra viendo dónde había caído la guerrera y por un momento estaba temblando. Fana, ¿qué pasó? ¿Por qué tiemblan tanto? Diría Amaterasu mentalmente. Señora, ¿cómo puede hacer alianzas con ese Saiyajin? Solo su mirada impone respeto, diría Fana al ponerse de pie. Destruiste la estabilidad del espacio y tiempo, lo cual se enojó ya que puedes ocasionar algo más grande que la guerra con el guardián dimensional, diría Amaterasu sería. Bien, diría Fana moviéndose a gran velocidad. Alundra impactó brutalmente la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Fana creó armas y las lanzó a gran velocidad.
Alundra al ver eso no tuvo ninguna posibilidad de responder dichos ataques que le dieron de lleno y una espada carmesí la terminó atravesando su brazo. Vamos que no has logrado esquivar unas simples espadas como estas, diría Fana con una pequeña sonrisa. Simples dices, la espada carmesí, la réplica de la Excalibur Morgan, diría Alundra cuando regeneró su brazo con mucha dificultad. ¿Con sabes eso de las armas del Rey de Reyes?, diría Fana esquivando golpes que iban a donde ella. Pues con anterioridad me enfrenté a uno de su clase y tenía una Excalibur normal y la Morgan, pero con diferencia que de él salían de portales amarillos y se hacía llamar el Rey de los Eternals o Rey de los Reyes, no sé muy bien, diría Alundra cuando fue impactando por una fuerte patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con la plataforma. Que es imposible, un Eternal no puede andar en las dimensiones y batallando con guerreros así, aparte el rey, se diría Amaterasu en sus pensamientos. Ya basta, diría Alundra cuando su poder aumentó hasta un 20% destruyendo todas las rocas que habían en ese lugar. Vaya, veo que os hice enojar, diría Fana viendo seriamente a la guerrera. Jaja, que pensantes que estaba luchando en serio, diría Alundra mientras veía fijamente a su rival. No, claro que no, sé que aún no estabas luchando en serio, diría Fana mientras su poder se hacía presente aumentando hasta un 20% igual que su rival. Veo que tenemos un mismo poder, báculo del tiempo, diría Alundra cuando creó un báculo y se lanzó a gran velocidad. Espada del hielo eterno, diría Fana cuando creó una espada y lanzó el fuerte corte a gran velocidad. El impacto de sus armas fue brutal que hizo temblar ese lugar. De lo cual ambas guerreras comenzaron a impactar fuertemente sus armas. Cada impacto de sus armas hacía retumbar ese lugar. Alundra tenía una pequeña sonrisa en la batalla. Fana también tenía la sonrisa al esquivar y lanzó los cortes mortales. Fuertes ondas de ki eran expulsadas por cada impacto de las armas. La batalla de ambas estaba siendo impresionante que hacía temblar todo a su paso. Alundra logró impactar un fuerte golpe con su báculo. Fana salió disparada hasta impactar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Maldiciones, de golpe sí que le dolió, diría Fana mientras se ponía de pie y a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Golpe desterrador de mundos, diría Alundra cuando impactó el fuerte golpe. Fana sintió como su alma viajó por más de 2000 dimensiones posible y a la vez que sintió que su alma llegó a un lugar frío. Alundra sintió una fuerte gravedad que la sacó disparada cientos de metros. Maldita, eso no lo vuelvas a hacer, diría Fana ya enojada por lo hecho por su rival. Que no me digas que dolió, diría Alundra mientras recibió un fuerte puñetazo en toda su cara que la destruyó la mandíbula, pero dicha volvió. Fana no se detuvo ahí y le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Alundra salió disparada hasta impactar brutalmente la plataforma, que en dicho impacto se escuchó el crujir de algo. Si era la columna de la guerrera. Vamos, no me digas que ya te he ganado, diría Fana. Maldición, esos golpes no lo vi venir, diría Alundra mientras se volvía a poner de pie con su columna ya reconstruida. Vaya, tienes un buen poder de regeneración, diría Fana cuando veía a la guerrera seriamente. Claro que sí, mi poder para recuperar mis fuerzas es impresionante, diría Alundra mientras veía seriamente a la guerrera. Me imagino, pero eso no te dará la victoria, diría Fana. Claro que no me dará la victoria, para al tener el poder de regenerar partes y heridas más rápido, eso me ayudará mucho en la batalla, diría Alundra mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Bueno, ella tiene un punto, pero su cuerpo no resistirá regenerarse tanto tiempo. El límite de dicho llegar y ese preciso momento será cuando yo tome la delantera, diría Fana cuando esquivó una espada de ki que iba a donde ella a gran velocidad. Espero y tu hipótesis sea cierta, porque si no te tomas esta batalla más en serio, terminarás miles de metros bajo tierra, diría Alundra cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Quinta postura, cortes del agua, diría Alundra cuando su velocidad se disparó por los cielos y a gran velocidad impactó un fuerte corte. El siguiente corte no lo pudo dar a ser impactada por un fuerte derechazo. Desconocía ese tipo de técnicas, nunca pensé que ella tuviera esos grandes manejos de su poder, se diría Alundra en sus pensamientos. Alundra impactó fuerte la plataforma levantando una cortina de polvo mientras una leve explosión se vio. ¿Cómo es posible que me haya visto? Se la estaba superando en velocidad, diría Alundra mientras se volvía a poner de pie con una mirada seria. Se te está olvidando que yo también me puedo mover a la velocidad de la luz, diría Fana cuando se comenzó a mover a grandes velocidades.
Maldición, eso es verdad, pero eso no me va a impedir matarte, diría Alundra, cuando se comenzó a mover a grandes velocidades. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes. Y así las dos guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iban siendo brutales, que donde pasaban iban dejando pura destrucción por cada impacto de sus puños que iban siendo brutales. Dos veloces rayos se veían pasar por la plataforma a grandes velocidades. Alundra se estaba moviendo a grandes velocidades, esquivando con algunas dificultades los fuertes golpes que iban a donde ella. Fana tenía una brutal velocidad que la mayoría de golpes que iban donde ella los estaba esquivando como si nada, pero por momentos terminaba perdiendo a su rival de vista. Paso ciclón, impactos tiranos, diría Alundra, cuando se comenzó a mover a unas altas velocidades con fuertes puñetazos. Fana estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban donde ella, que apenas estaba resistiendo, pero de un momento para otro fue impactada por un fuerte puñetazo en todo su abdomen, destruyendo todas las costillas. Fana soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe y sus costillas destrozadas, y a la vez que cayó de golpe en la plataforma con múltiples heridas en su cuerpo. Veo que termine usando más fuerza de lo previsto, diría Alundra viendo el estado de su rival. Fana se regeneró mientras se comenzó a poner de pie con una pequeña sonrisa. Imposible, deberías estar ya inconsciente al destruirte todas las costillas y muchos huesos más, diría Alundra seria. Sí, pero la protección del hielo me ayuda mucho al recibir este tipo de impactos, pero es momento de que los dejemos de juegos y aumentemos el nivel a la batalla, diría Fana con una pequeña sonrisa. Pienso lo mismo, diría Alundra cuando su poder comenzó a aumentar todo a su paso, se estaba destruyendo, su gran poder se hizo presente destruyendo todo lo que había debajo de ella y el 70% de su poder se hacía sentir, todo estaba temblando por su magnífico poder. Vaya, la demonio por fin demostró sus colmillos, diría Fana cuando ella no se estaba quedando atrás y también estaba aumentando su poder a niveles colosales. El 80% de su magnífico poder se estaba haciendo presente en la plataforma, que todo era destruido. Vaya, la última batalla está por iniciar, diría Alundra cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Fana al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que la plataforma entera tembló por las magnitudes de sus golpes. De esa fuerte cortina de humo se estaba escuchando el impacto de sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Las fuertes ondas expansivas lentamente dejaban ver a las dos guerreras impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Alundra se estaba moviendo a grandes velocidades mientras dejaba ir fuerte puñetazos. Fana los estaba esquivando y algunos los respondían a grandes velocidades. La plataforma se estaba destruyendo por las magnitudes de sus golpes. Fana fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una fuerte explosión. Enigma lunar de llamas explosivas, diría Alundra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Escudo lunar, diría Fana cuando un escudo la defendió de un fuerte ataque que iba a donde ella. Al no más hacer impacto se dio una gran explosión por ese lugar. ¿Vencí?, se hizo la pregunta Alundra al ver la magnitud de la explosión. Pero una risa se comenzó a escuchar en la plataforma. Vaya, ese ataque casi me mata, diría Fana saliendo de la fuerte explosión con algunos rasguños y su ropa algo destruida. Que eso es imposible, ese ataque tenía un gran poder lunar, ¿cómo es posible que haya sobrevivido a eso?, diría Alundra sorprendido por lo hecho, ya que era casi imposible. Vaya, no me digas que algo te sorprende al último segundo. Use el escudo lunar, lo cual a tu enigma lunar le fue imposible destruir un poder igual a él, diría Fana. Eso es imposible, pero lo que importa, aún sigo de pie, eso es lo que importa, diría Alundra con una pequeña sonrisa. No por mucho tiempo, diría Fana cuando se comenzó a mover a grandes velocidades por toda la plataforma. Alundra solo estaba viendo a un veloz rayos pasar a grandes velocidades por todos lados. Maldición, su velocidad me supera por mucho, diría Alundra cuando sintió como un fuerte puñetazo le dio de lleno en todo el abdomen que le destruyó una costilla. Fana, al ir a una velocidad impresionante, su cuerpo sufre pequeñas consecuencias y pierde fuerza al hacer impacto. Así que esa es la debilidad de tu técnica, ir a una velocidad que te supera y tu cuerpo no está acostumbrado a dicha, por lo cual las magnitudes de tus golpes son menos débiles, diría Alundra en sus pensamientos. La guerrera era una de las más poderosas de su omegaverso y genia en batalla. Fana a gran velocidad lanzó otro fuerte puñetazo. Alundra sintió el movimiento del viento y las vibraciones de la zona de combate mientras esquivó con mucha facilidad el fuerte puñetazo y a la vez que le clavó una fuerte patada a gran velocidad.
Fana escupió un bocado de sangre al sus huesos estar planos se destruyeron algunos. La guerrera aplana sus huesos para alcanzar mayor velocidad, pero el punto débil es cuando alguien le impacta un golpe. Alundra a gran velocidad lanzó una fuerte patada. La guerrera la recibió de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes que recibió. Respiración del rayo, destello destruyó diría Alundra cuando un veloz rayo se vio pasar a grandes velocidades. Fana activa la protección de hielo para amortiguar los impactos. Alundra comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Fana solo se pondría a defender de los fuertes puñetazos que iban donde ella. Alundra a cada vez estaba aumentando aún más su velocidad para impactar los fuertes puñetazos. Fana no soportó mucho tiempo el escudo del rayo que se le destruyó y más de 2000 golpes le terminaron impactando, que la enterraron aún más bajo la plataforma creando una gran explosión. Alundra la veía seriamente desde el aire. Fana salía con múltiples heridas. Postura del rayo perforar de la muerte, diría Alundra cuando se lanzó a gran velocidad. Fana al ver eso no tuvo mucho tiempo para reaccionar que recibió el fuerte puñetazo en toda la cara que la hizo estrellarse de nueva cuenta en la plataforma creando una gran explosión por la magnitud. Vamos, poneos de pie que la diversión apenas me está empezando, diría Alundra mientras veía a su rival. Fana estaba con múltiples heridas en su cuerpo, algunas eran muy profundas que no paraban de sangrar. Maldición, ¿qué pasa con mi cuerpo? No puede regenerar las heridas que he recibido, diría Fana viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara o qué? Diría Alundra viendo seriamente a la guerrera. Fana no diría nada y se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Alundra lo esquivó a una gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte patada. Fana fue estrellada en la plataforma creando otra fuerte explosión. ¿Qué pasa? El Omegaverso ganador no puede con una simple semidemonio, diría Alundra viendo con una pequeña sonrisa la fuerte explosión. Maldición, ¿cómo es posible esto? Esto no me debería estar pasando, diría Fana mientras se ponía de pie de nuevo. Cuenta sus piernas, estaba comenzando a temblar por el temor que lentamente estaba teniendo. Y anteriormente ver los ojos del tiempo le afectó a su ki interno al sentir el mayor temor de su vida. Al no más al imponer Saiyajin del infinito. Vaya, veo que os doy miedo, diría Alundra con una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella. Fana dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Alundra fue impactada por algunos. Maldición, la fuerza de mis golpes ha disminuido, pero eso no le detendrá, diría Fana cuando logró impactar varios golpes. Alundra solo sentía como si fuera una brisa para su cuerpo. Fana de un segundo para otro sintió como miles de golpes le habían impactado, sintiendo como su hueso se destruía por los brutales golpes que estaba recibiendo. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir, dijo Alundra cuando le clavó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Fana escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe y a la vez que fue enterrada de nueva cuenta en la plataforma. Veo que ya se terminó, diría Alundra cuando se estaba acercando a la guerrera lentamente. Maldición, mi cuerpo ya no responde, diría Fana con mucha dificultad al ver a la guerrera que iba a donde ella lentamente. Alundra a gran velocidad le clavó una brutal patada en todas las costillas que se las destruyó. Fana soltó un bocado de sangre mientras impactó brutalmente el suelo de la plataforma por segunda vez consecutiva, pero esta vez cayó inconsciente por el fuerte dolor que sentía. Vaya término, diría Alundra cayendo de rodillas al sentir como algunos huesos de ella se habían destruido por el fuerte dolor que sentía. Ganadora el Omegaverso 8 y perdedor es el mismo Omegaverso que perderá una parte de su territorio, diría Ryota. Alundra llegó donde los demás. Lo hiciste bien, diría Shuri con una pequeña sonrisa. Si lo malo que no será suficiente para ganar, diría Alundra cayendo inconsciente. Omegaverso 5 y 1 podréis tomarse un día para prepararse para la siguiente parte y última guerra, diría Kishi desapareciendo del lugar. Pensé que no les daría un descanso, diría Amaterasu mientras se iba con su Omegaverso. Los demás hicieron lo mismo. ¿Qué pasa, Goku? ¿Por qué has estado más alerta de lo previsto?, diría Korra viendo a el Saiyajin. Realidad completa, diría Goku cuando él y Korra, Sakura y Yato entran a una realidad diferente donde estaban las demás alianzas. Bueno, porque les dijiste que los viéramos en esta realidad, diría Amaterasu. Bueno, ya que habréis dado cuenta de la presencia de un ser supremo, diría Goku. Sí, pero eso qué importa, diría Amaterasu. Bien, sabes muy bien que importa, muchas cosas pasaron después de nuestra batalla, y tu madre me daré respuesta del rey que hacía a él los Omiversos, diría el Saiyajin. Así que es verdad que esa batalla se aproxima, diría Bardock. ¿Cuál batalla?, preguntó Rin viendo al guerrero. La batalla que condenaría a los Omegaversos, la cual sería provocada por un Saiyajin y sus compañeros, y ese Saiyajin y tus compañeros son la verdadera amenaza, diría Bardock serio.
En un punto eso es cierto, pero lo demás es falso. Yo soy el guerrero que traerá la paz a los mundos, diría Goku. Espero, diría Rin sería. Jaja, desconfianza, no, diría Sakura viendo a la guerrera. Claro, estoy poniendo mi vida en las manos de un Saiyajin que está descrito como el rey del infinito, el Saiyajin que gobernará todo lo que existe, diría Rin sería. Bueno, todo es verdad, no te mentiré, pero ese momento de ser rey no ha llegado por el momento. Yo solo dejo que la línea del tiempo siga su curso natural, diría Goku. Me imagino que has visto todo, diría Odin apareciendo. ¿Que cómo es posible que hayas entrado a esta realidad?, diría Korra en pose de combate. Ja, era fácil saber la ubicación de esta ex, diría Odin. ¿Qué haces aquí?, preguntó a Materasu. Deberías saber, no, diría Odin. No estamos con juegos, dinos, diría Rin. Bien, solo venía a informarte, tu Saiyajin, que el rey que mencionó, la guerrera del Omegaverso 8, te buscaba a ti para matarte para que no fueras una amenaza en un futuro, lo que te recomiendo no enfrentar, diría Odin cuando se iba de ese lugar de nuevo. Qué bueno que importa, diría Goku. Importa, no basta con esta batalla que se aproxima, que es posible tengas con el rey de reyes, diría Korra. Tú, el rey de caballeros, teniendo miedo, ¿quién lo diría a Materasu? No es miedo, diría Korra. Bien, ya saben lo que pasará, creo que es momento de ir a descansar para el siguiente combate, diría Goku. Bien, nosotros seguiremos en entrenamientos mentales, diría Bardock saliendo de ese lugar. Suerte en su siguiente combate, hermanas, diría Rin saliendo de ahí. Bien, los vemos, dirían los demás. Goku tiene previsto la batalla con ese tal rey, diría Sakura sería. No tenía previsto esperar, pero espero no sea en este momento, diría Goku. ¿Por qué?, preguntó Korra. Tenemos una batalla que se aproxima, y si el rey aparece se los va a volver más complicado, diría el Saiyajin. Bueno, vamos a descansar, diría Sakura saliendo de ese lugar. Después de esa reunión todos se pusieron en meditación. Por más de un día entero estuvieron meditando. Los compañeros del Saiyajin intentaron matarlo por más de una vez mientras él estaba meditando, pero todo fue en vano. Ahora todos estaban en la plataforma. Bien, ya saben las reglas, diría Ryota viendo seriamente a los presentes. El torneo seguirá en combates. Claro, diría ambos Omegaverso. Pasen los primeros en batallar, diría Kishi viendo a los siguientes que iban a luchar. Tu Ichiro, diría el Saiyajin viendo al guerrero. Claro, diría Ichiro mientras llegó a la plataforma mientras veía quién sería su próximo rival. Fanabe, diría Amaterasu. Bueno, señora, diría Fana llegando a la plataforma. Que pasara en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y dejar tu like.